Ya. Listo, nos fuimos, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú me grabas con esta? Te diga, pasa, tú la pasas. ¿O qué te digo? No sé, siguiente. Industrial y agrónomo. No, tú te presentas. Buenos días, bienvenidos y bienvenidos a este evento académico del Jardín Botánico José Celestino Mutis. Hoy nos encontramos realizando el curso virtual de sustrato de orquídeas y nos acompaña el ingeniero Juan Camilo Páez de la empresa Bioespacio, experto en este tipo de temas. En nombre de la Subdirección Educativa y Cultural del Jardín Botánico, su subdirectora Nuria Sánchez, la directora del Jardín Botánico Marta Liliana Perdomo y yo, Sandra Garzón, les damos la bienvenida a este curso virtual. Espero que nos acompañen. Les presento a Juan Camilo, que nos va a hacer una presentación sobre su perfil. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Páez Jiménez. Yo soy un profesional egresado de la UCA y de la... Yo soy ingeniero industrial e ingeniero agrónomo. Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el sustrato para las orquídeas, lo que son las diferentes mezclas, cómo formular, desde un ámbito técnico, artesanal, hasta tomar parte de principios profesionales para los profesionales que nos acompañen el día de hoy. Les tengo preparada una presentación al tiempo en lo que vamos a ir abarcando los temas y al final vamos a hacer la práctica, lo que es la siembra, teniendo en cuenta los aspectos de la presentación técnica. Vamos a abarcarla desde el primer momento. Entonces, ya la podemos empezar. Vale. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver en este momento? Vamos a hablar de lo que son sustratos y el control de plagas para orquídeas. El sustrato y el control de plagas no son dos cosas diferentes. Es bueno tener en cuenta que en el mismo sustrato debemos incorporar microorganismos, fungicidas, insecticidas que nos ayuden, nos coayuden a que la planta no vaya a sufrir de plagas y enfermedades. Bien, aquí pueden ver, pasa, el perfil profesional de la persona que les habla. Siguiente. Entonces, esto es lo que vamos a ver a grandes rasgos. Una introducción, unas propiedades, la metodología para hacer sustratos. Vamos a formular dependiendo de los tipos de orquídeas. Entonces, aquí vemos, orquídeas hay más de 25.000, se dice que 30.000 tipos de orquídeas diferentes, registradas, especies como tal, y ya por los coleccionistas, por los apasionados, los amantes, se han generado unos 60.000 híbridos. Entonces, hay diversidad en orquídeas, cosa que no nos va a hacer solo plantearnos un solo tipo de sustrato, sino vamos a ver la necesidad de generar diferentes tipos de sustratos. Y por último, unas conclusiones básicas. Entonces, ¿qué es un suelo? Para hablar de sustrato necesitamos hablar del suelo. Pues un suelo es la reunión de un estado gaseoso, líquido y sólido. Un sustrato no es solo sólido. Entonces, creemos que el suelo, solo con partículas sólidas, va a estar la planta en buena forma, en buen desarrollo, en buen crecimiento, y se nos olvida lo que es la aireación y la retención de humedad, lo que hemos asociado aireación al aire, retención de humedad a la cantidad de agua. Entonces,
En estado sólido vemos que hay unas partículas, lo que es el estado sólido, aquí podemos ver diferentes tipos de horizontes. Sembramos las plantas, sobre todo en el primer horizonte, el horizonte cero, que son la parte que nosotros tocamos, nuestros pies, las semillas, caen las hojas de los árboles. Es este primer horizonte en el que se da todo lo que es el cultivo. Vemos posteriormente que hay una capa, un horizonte A, que es una capa de descomposición más rica en materia orgánica, y posteriormente se van generando elementos minerales, finos, lo que son las gravas, las arenas, un sinfín de minerales que podemos abarcar hoy, unos pocos, hasta que llega una roca madre. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es ese suelo agrícola inicial. Inclusive muchas de las orquídeas que son epífitas no están en ese suelo in situ, sino están ancladas en árboles. Pero vamos a ver cómo emulamos esos hábitos. Entonces vemos texturas del suelo. Las orquídeas se pueden manejar con cortezas de pino, ¿sí? Cortezas de pino que tienen unas capacidades de porosidad, retención de humedad, unas texturas como ¿cuál tipo de textura? Pues hay diferentes tipos de textura, lo que es arenoso, franco, arcilloso, y se pueden dar en un conjunto, puede ser un franco arenoso, franco arcilloso, entre otros. Entonces vamos a ver qué tipo de texturas también nos formamos para nuestro tipo de orquídea. Bien, esta es la dinámica del suelo. Entonces, un suelo vivo es un suelo que tiene movimiento, microorganismos, materia rica de forma orgánica y tiene relación, tiene dinamismo, tiene relación, todo se relaciona con todo. ¿Sí? No es un suelo que solo consideremos tener el drenaje, la retención de humedad, la textura y olvidemos los microorganismos, los nutrientes, entre otras cosas. Siguiente. Entonces vamos a hablar lo que es el cultivo en sustrato para el tipo de orquídea. Bien, siguiente. Entonces, como vamos a cultivar nuestra orquídea, sobre todo nace el concepto maceta, ¿sí? La maceta es un contenedor que nos mantiene a presión atmosférica, ¿sí? Nuestro sustrato. Entonces nace el concepto suelo-sustrato y concepto contenedor, que vamos a ver más adelante en qué nos afecta la selección del contenedor. ¿Por qué seleccionamos X o Y contenedor? ¿Bajo qué principio lo seleccionamos? Siguiente. Bien, entonces una de las razones por las cuales nosotros cultivamos nuestras orquídeas en una matera, en un sustrato, es precisamente la facilidad en el transporte, controles de problemas fitopatológicos, limitantes del suelo como nutrición, aprovechamiento de la superficie, podemos cultivar miles de plantas, facilidad en el trasplante, las labores de cultivo, entre otros fines más. Bien, entonces, ¿qué es un sustrato? Ya esta era la introducción, ahora sí nos adentramos en lo que es la charla suelos y sustratos, pues para las plantas, los que son las orquídeas. Entonces, un sustrato es un material sólido, natural, síntesis o residual, que se puede dar de forma natural, síntesis, que puede ser fabricado, o residual, que puede ser un subproducto de X o Y industria. La corteza de pino va de la industria de la tala, de la industria de la carpintería, de la industria de las madereras. El chip de coco va de la industria cocotera, entre un sinfín de más componentes. Distinto del suelo in situ, entonces que está diferente del suelo, que no sembramos nuestras orquídeas en el suelo, aunque hay unas orquídeas terrestres, pero vamos a hacer la diferenciación de que si vamos a tener nuestras orquídeas en casa, las vamos a cultivar en una maceta con un suelo distinto al suelo natural y que permite un anclaje del sistema radicular. Ya le damos una característica al suelo de la planta de orquídea que nos permita anclar el sistema radicular. Bien, entonces hay unos diferentes tipos de sustratos, lo que son orgánicos, inorgánicos, inorgánicos los minerales, orgánicos podemos ver unos de síntesis naturales, ya los vamos a abarcar y vamos a ver la metodología de la selección de los tipos de sustrato. Bien, entonces, las funciones de los sustratos son 4. Anclaje mecánico, que la planta se pueda anclar. Es la función principal del sustrato. El tema de la orquídea, si nosotros no generamos que la planta se ancle, la planta nunca se va a estabilizar, nunca va a desarrollar raíz.
Si no va a generar una estabilidad física, se va a voltear, se va a golpear, y sin esa estabilidad nunca va a generar con confianza su flor, que es la que muchas veces nos interesa, o va a desarrollar. Ojo, la reserva hídrica que pueda mantener el agua, que no solo drene, porque si solo drena y no mantiene la humedad, va a resecar, y el resecar pues no va a mantener el dinamismo que hace el agua en el suelo. El agua es importante para la recepción de nutrientes, para la absorción de nutrientes, así mismo como el aire. Entonces también necesitamos proporcionar aire necesario. Muchas veces nosotros vemos, me voy a adelantar un poco, que son materias transparentes. Son materias transparentes porque necesitamos ver el estado de las raíces de nuestras orquídeas. Más allá de que les llegue iluminación, porque ellas pueden generar fotosíntesis por medio del velamel, lo que es la raíz, esa raíz carnosa que ella tiene, es nosotros poder facilitar el seguimiento y el control de la planta, saber qué tanto estamos hidratando, y por ende hay una relación de agua-aire. Si hay mucha agua, hay poco aire, y si hay mucho aire, hay poca agua. Por eso utilizamos este tipo de materias para nuestras orquídeas. Y por supuesto, asegurar nutrición a la planta. Saber que si están en periodos de floración necesitamos un poco más de fósforo, los periodos de vigorosidad de las raíces de las orquídeas necesitan más potasio, y de crecimiento necesitamos más nitrógenos. Siguiente. Entonces vamos a ver una metodología de análisis, la vamos a pasar volando. Esta metodología de análisis es para que ustedes puedan saber de los componentes que les voy a mencionar más adelante, qué tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿qué analizan? Que analizan el pH, la electroconductividad, el volumen, que es asociado hacia la densidad, la retención de humedad, la aireación. Siguiente. Entonces, ese es abuelo de pájaro. Esas son las metodologías de análisis, ya sean o por componentes o por mezclas. Siguiente. Bien, entonces, ahora nos adentramos más. ¿Cómo seleccionamos un sustrato? ¿Cuál es la metodología de selección? Empecemos que ningún medio solo va a facilitar resolver todas las necesidades de las plantas. Ningún medio te garantiza retención de humedad, aireación, pH, nutrición. Ningún medio solo tiene la capacidad de asociarte todo. Por ende, se ve la necesidad de generar mezclas, de generar un sustrato que es la mezcla de diferentes componentes que puedan suplir esas necesidades. Entonces, para nosotros poder desarrollar un sustrato, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que analizar la planta, su hábitat. Tenemos que emular el ecosistema en donde está viviendo la planta. Aquí les doy dos ejemplos de orquídeas. A su izquierda, ustedes observan a la Cattleya, mundialmente conocida, es de las más comercializadas. A su derecha ven una que es sobre todo para producción alimenticia, aromas, entre otros, que es la vainilla. Son dos orquídeas. Vemos que son 25.000 especies divididas en unos 800 géneros, y que pueden haber aproximadamente 60.000 híbridos. Esto nos genera una cantidad de posibilidades de sustratos, de una cantidad de ecosistemas. Sabemos que las orquídeas viven sobre todo en la línea intercontinental, que en el caso de América Latina, nosotros estamos Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, con la mayor cantidad de orquídeas. Vemos que ya Borneo, Malasia tiene otra cantidad, y ellas se distribuyen sobre todo el mundo. Pues Colombia es un país muy rico, asimismo tenemos unos pisos térmicos, unos ecosistemas, unas altitudes, humedades, temperaturas que tenemos que nosotros emular. Entonces no solo es el sustrato, sino también la condición ambiental externa. Siguiente. Listo, entonces, para analizar el hábitat, tenemos también que primero analizar la morfología y taxonomía de la planta. Entonces, la morfología son las partes de la planta.
saber qué tipo de raíz tiene la planta, qué tipo de hojas, cómo se desarrolla, qué tipo de tallo, es erecto, no es erecto, y posterior su taxonomía, que es de dónde viene. Pues vemos en la gráfica que la planta tiene unos sépalos, unos labelos, tiene unos pétalos, un labelo, tiene unos pétalos, tiene un tallo que es pseudo bulboso, bulboso, carnoso, tiene unas raíces y tiene pues su sistema reproductivo, el estigma, los polinios, entre otras cosas. Entonces, empezando a identificar solo desde la raíz de la planta, contemplamos que la raíz de la planta es de las orquídeas, sobre todo epífita, porque hay otros tipos de plantas que son rupícolas, saprófitas, summícolas, semiterrestres, terrestres. Sobre todo hay epífitas y las epífitas son de anclaje, son de aireaciones altas, de retenciones de humedades promedio. Entonces un suelo muy apretado lo que va a hacer es generarnos pudrición de la raíz, hongos, virus, bacterias que nos van a ir matando posteriormente a nuestra planta. Entonces allí es un poco de observación más ver el hábitat, buscar el hábitat. Siguiente. Entonces, para analizar el suelo de la orquídea, ya hay investigaciones y nos están dando unos porcentajes en los cuales se tiene que mover el cultivo de la planta orquídea. Vemos que hay un pH, una electroconductividad, un intercambio catiónico, una densidad, una retención de humedad en porcentaje y una aireación en porcentaje. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, aquí vemos que el pH se mueve aproximadamente 5,262, ligeramente ácido. Es la absorción de nutrientes en ese puente, en ese pH. Una electroconductividad, que ustedes pueden medir la electroconductividad con un medidor de electroconductividad, de EC, de TDS. Esta medición para el cultivo de orquídea nos da en 0,2 a 0,4. Significa que el nivel de sales en el agua debe ser muy bajo. Debe ser un agua reposada, un agua de ósmosis, un agua de filtro. No puede ser el agua de grifo que puede tener un nivel de sales más alto, tal vez a 0,5, 0,8. Si no, necesitamos reposar. Unos nutrientes, este intercambio catiónico nos lo da el suelo. Una densidad es una densidad muy baja, son suelos por lo generalmente livianos. La tierra tiene 1.200 kilogramos metro cúbico y la orquídea no se cultiva en tierra. La retención de humedad no es tan alta, aunque nosotros veamos que siempre se hidrata foliarmente la planta. Algo es, este dato es para el suelo, algo es la retención de humedad, la humedad ambiental, ¿sí? Lo que son las humedades relativas ambientales, y otro es la retención de humedad en el suelo propiamente, que nosotros siempre tanteamos si está bajo 2 centímetros más encharcado, no vamos a hidratar, tenemos que sentir la humedad, 2 centímetros el suelo, lo vemos que está ya un poco seco, ya es momento de hidratar. Es un poco de observación. Pueden tomar el suelo a prueba de puño como se hacen los cultivos, pero en este caso, como ella está tan enraizada, es mucho mejor insertar un dedito y a 2 centímetros darnos cuenta. ¿Correcto? A 2 centímetros acá nos damos cuenta. ¿Qué tanta retención de humedad tiene ese suelo? Aquí está. Aquí lo observamos. Aquí lo observamos. Bien. Entonces, sigamos con la presentación. Bien. Estas son las características del suelo y sustrato. Ustedes las encuentran por internet, no tienen, podrían investigar, practicar, experimentar desde cero, un pH más alto, un pH más bajo, mayor retención de humedad, etcétera, pero estas es una guía, es una base. Entonces vemos la morfología y taxonomía de la planta. Aquí nosotros podemos observar que la planta tiene unos pseudobulbos, entonces necesitamos un suelo fácil donde ella se pueda enraizar fácil, pues donde pueda crecer sin impedimento, y un pseudobulbo que se mantenga firme. Eso es responsabilidad también del suelo. Y por ende, desarrollar su tallo floral para su sistema reproductivo, donde están los sépalos, pétalos y labelos. Aquí podemos saber, podemos ver en la imagen que tenemos el velamel, que es la capa que protege la raíz, ¿sí?
Esta capa que protege la raíz es la que genera la absorción de agua y nutrientes en el medio, en el ecosistema, y adentro está la propia raíz como tal. Entonces, es una raíz suculenta. Es una raíz que protege bajo cualquier adversidad a la planta. No es una raíz expuesta, sino necesita precisamente protegerla por medio del velamel, y la capa interior del velamel es la que genera la fotosíntesis. Entonces las plantas orquídeas por medio de la raíz también generan fotosíntesis. Por eso vemos que no solo cuidamos la planta por medio de las raíces para observarla, sino que la materia transparente nos facilita que ella pueda generar su proceso de fotosíntesis, que la desarrolla desde la raíz. Bien, entonces, vamos a ver los tipos de orquídeas que hay. ¿Sí? Bueno, vamos a abordar lo que son parte de la morfología, lo que son las raíces. Hablamos del velamel para realizar la fotosíntesis, hablamos de que precisamente necesitamos un medio suelto en el que pueda ella desarrollarse con mucha facilidad, no un suelo estrecho. Siguiente. Abarcamos ahora el hábitat. Entonces ya conocemos la planta, sus características de cultivo, vamos a ver algo del hábitat. Pues ellas crecen en todas las direcciones sujetadas y abrazadas a los troncos o ramas de los árboles. La característica de parasitismo en la orquídea no se da sino en un grupo muy pequeño, pero ellas realmente se alimentan es de la descomposición del tronco y del agua que cae y los nutrientes que van cayendo por el tronco, ella lo va a absorber. Entonces no va a absorberle la savia del árbol, no va a absorberle partes de tejidos, entonces la orquídea no es parásita del todo, no un grupo del 98%, solo hay un pequeño grupo parásito, un 2%, que sí se alimentaría y tendría que subsistir con el árbol y podría arrancarle algo de él. Pero las demás no son parásitas, son epífitas. Bien, entonces aquí vemos una clasificación bajo el tipo de suelo. Entonces ya vemos morfologías, qué tipo de partes tiene la planta orquídea, vemos taxonomías, de dónde viene, vemos algo de hábitats. Ahora vamos a entender que hay varios tipos: terrestres, rupícolas, epífitas, unícolas, saprófitas y parásitas. Cada una tiene un hábitat diferente, tiene un suelo diferente. Siguiente. Entonces, para seleccionar esos suelos necesitamos ver los medios bases, que es el que nos llena la cantidad de volumen mayor en nuestro sustrato. ¿Cuáles medios bases hay? Siguiente. Entonces encontramos que hay bajo el medio base unas características de pH, electroconductividad, densidad y retención de humedad. Y unos ejemplos de medios bases son, siguiente, turba rubia, turba negra, sustrato de coco, tierra negra, humus, corteza de pino, el carbón, entre otros, que pueden ser los medios bases. Estos son los que mandan la parada. Estos son los que permiten que por medio de la fisicoquímica se establezca el medio de mayor volumen para nuestra orquídea. Entonces, aquí podemos observar uno de los medios bases utilizados, que es turba rubia. ¿Sí? Vamos a observar otro de los medios bases que se utiliza, que es el chip de coco. Aunque este tiene una característica también de mejorante de suelo. Aquí podemos observar otro que es la corteza de pino. Es otro medio base. ¿Sí? Ya los vamos a abrir cuando hagamos el ejemplo. Otro medio base puede ser la arlita. Este es un medio base sobre todo que se utiliza como medio base en hidroponía, en acuaponía, en desarrollo de sistemas, los cuales solo necesitan un medio base de anclaje y la nutrición es por medio de un suministro de agua. Bien, entonces, viéndonos a la presentación, ya tenemos el medio base. Siguiente. Siguiente. Entonces, el medio base, nosotros vimos
Aquí hay tres ejemplos: corteza de pino, fibra de madera, fibra de coco. Muchos de los utilizados, y estos son subproductos. El objetivo es que nosotros, si vamos a desarrollar un cultivo grande, un cultivo pequeño de orquídeas, tengamos un medio base a la mano. Corteza de pino, que sea fácil acceder a él, fibras de madera, fibras de coco. Aquí podemos observar la fibra de coco. Es esa mecha de coco del mesocarpo endocarpo que se produce y se le retira, y esta mecha es la que nos permite cultivar en un medio aireado, poroso, con buena retención de humedad. Ven lo suelto que es. Bien, entonces, los medios bases. Los medios bases, en el caso de la corteza de pino, vemos que hay como medio base la corteza de pino. Existen cortezas de pino, de abeto, de ciprés, de tuja, de cedro. Para las orquídeas les gusta más una corteza de pino, de eucalipto, cortezas que se puedan descomponer en el tiempo, que retengan humedad, que no afecten sus pHs, que tampoco tengan la capacidad de generar mucha plaga, pudrición al degradarse. Si ustedes, por ejemplo, toman una corteza de nazareno u otras, es un material, es una corteza que no es permeable, que realmente no va a atrapar el agua, entonces nunca la va a mantener y ustedes van a tener que hidratar constantemente y no se va a descomponer. La orquídea tiene una relación con las micorrizas, con hormonas y microorganismos. Lo que es la relación con las micorrizas, la micorriza puede establecerse en un poquito de medio orgánico. Si ustedes le mezclan otro tipo de corteza que no vaya con ella, puede que destruya por los pHs, por las acidez, etcétera, la relación en la que puede vivir esa micorriza y generar la simbiosis con la orquídea. Entonces es bueno hacer una buena selección. Corteza de pino está bien, o las que yo les nombraba anteriormente como de corteza. Bien, entonces vemos los pH. La pH, pasando por encima, es la relación de la basicidad o la alcalinidad, la basicidad, alcalinidad o acidez que tienen los medios. Vimos bajo el criterio anterior que la característica del suelo era de 5,2 a 6,5. Si nosotros tenemos un suelo muy base, lo que va a hacer es dejar de, a través de comernos nuestra planta, los microelementos, y si por el contrario tenemos un suelo mucho más ácido, nos va a dejar, un suelo muy ácido nos come los macroelementos, no nos come los micros. Un suelo, lo voy a establecer mejor para las personas que nos acompañan, que son amas de casa. Un suelo más ácido solo va a comer elementos mayores, lo que es el nitrógeno, fósforo y potasio. Y un suelo más básico nos va a dejar de comer los microelementos, como el calcio, boro, molibdeno, amonio, azufres, entre otros. Esa es la característica del pH. Ustedes pueden medir el pH con un pHímetro, con un papel tornasol. Para los grandes cultivadores pueden hacer un análisis de suelo y una mezcla previamente. Entonces, este es el pH. Más adelante les explico cómo se hace el cambio del pH, cómo se sube o se baja el pH. Siguiente. Aquí está el uso de las cales, del azufre, el sulfato de hierro, materia orgánica. El azufre es uno de los fungicidas preventivos que más se utilizan en las orquídeas para prevenir enfermedades de hongos. Y también es un corrector. La electroconductividad, pues es precisamente ver que nuestra agua que le aplicamos a las plantas no suban los niveles de sales, sino estén por el promedio bajo, lo que es la electroconductividad baja. Que las sales que hayan para la nutrición estén en el suelo y que el agua se maneje con un nivel de sales 0,0 y un pH neutro. Eso solo lo hace tomar el agua de grifo y dejarla reposar 1 o 2 días, o tomar agua de filtro, de ósmosis inversa, entre otros. Siguiente. Entonces, aquí vemos unos niveles de ppm. Vemos el rango para la orquídea 10-80 ppm. No es un rango de una planta que necesite tantos niveles de ppm para su cultivo. ¿Sí? Es una planta que por sus condiciones de adaptabilidad, de adaptación, ha tenido que, bajo condiciones extremas, anclarse y sobrevivir.
Entonces, no es una planta de mucho mantenimiento en cuanto a lo nutricional. Sé que ustedes pueden decirse, pero ¿por qué entonces en muchos casos no me florece? Es un tema del ambiente, de la luminosidad, de la humedad, de la temperatura, pero ella cumple un ciclo por medio de su nutrición natural. Entonces, es de bajo mantenimiento que al final, en su producción final, va a necesitar más fósforo, más potasio para desarrollar esta flor, los tonos, los colores, los aromas, la forma en la que ella se ha ido adaptando es un poco la nutrición, pero no es una nutrición tan compleja. Siguiente. Bien, entonces hablamos de pH, electroconductividad, ppm. Siguiente. Esta es la capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuánto atrapa la turba, el pino, la fibra, entre otros? Siguiente. Bien, aquí vemos unos tipos de suelo. No vamos a cultivar en humus porque tiene una cantidad de mil equivalentes grandísima. Significa que atrapa mucho y esta planta no necesita tanto. Pero tampoco la vamos a cultivar en arena. Tiene una cantidad de mil equivalentes muy pequeña. La vamos a sembrar en un tipo como si fuera turba sphagnum, corteza de pino, etc. Siguiente. Bien, las densidades. Aquí vemos dos elementos, como la vermiculita y la arena. Son densidades diferentes. Vimos que la densidad para el cultivo de la orquídea va entre 300, 500 kilogramos por metro cúbico. Son suelos muy livianos. Ustedes lo van a ver con el chip de coco, fibra, corteza u otros minerales livianos que no nos queda por encima de los 800 kilogramos metro cúbico. Siguiente. Estos son dos ejemplos. Aquí vemos una determinación de la densidad. Cuando hagamos la mezcla final, podemos analizar, bueno, por cuánto volumen tiene, cuánto me pesa en ese volumen, y vemos al final la división, la resultante es la densidad. ¿Qué cantidad de kilogramos tengo por litros, de kilogramos por metros cúbicos, etcétera? Siguiente. Bien, ahora el mejorante de suelo. Ese es solo el medio base. El mejorante de suelo es para facilitar retención de humedad, aireación y drenaje. ¿Qué le podemos mezclar? Pues le podemos mezclar lo que son mejor minerales porque se van a mantener mucho más tiempo y no se van a descomponer. Eso nos va a facilitar que no nos apriete si se vuelven solo un sustrato degradado. Estos minerales nos facilitan que no se vaya a apretar el suelo y que siempre nos den un espacio. Aquí, por ejemplo, vemos que esta es perlita y esta es piedra pómez. Hay minerales, por ejemplo, del carbón, si es carbón mineral, porque el carbón vegetal sigue siendo orgánico. Este de acá es una arcilla, que es la arcilla expandida, pero se contempla como un mineral por las cantidades de hierro, y cuando se generó el proceso de cocción, pues quedó casi como un mineral, poroso, duro, y tiene una vida útil mayor, como los minerales anteriores, perlita, piedra pómez. Hay otros minerales como vermiculita, antracita, entre otros, que se pueden utilizar. Lo más importante es que puedan airearnos ese suelo. Los minerales son porosos. Estos minerales son porosos y nos dan la capacidad de poder retener humedad, que es otra característica de un mejorante de suelo. Entonces, el medio base pudo haber sido fibra de coco, chip de coco, corteza de pino, y ahora le mezclamos un mejorante que es la perlita, la piedra pómez o la arlita. Siguiente. Siguiente. Listo, entonces aquí vemos características de los minerales. La porosidad, granulometría, capilaridad. Un suelo capilar con minerales hace que absorba por toda la capacidad, toda la materia va a ir absorbiendo si tenemos suelos con minerales. Entonces vamos a facilitarnos en el proceso de cultivo mantener más agua, pero no la suficiente como pudrir o encharcar. Esta es una bella Phalaenopsis, que Phalaenopsis hacia el griego es que tiene forma de mariposa, parecida a la mariposa. Es una de las más conocidas, aunque en Colombia nosotros tenemos más estelias,
epidendrums, entre otros. Listo, entonces, estas son características de retención de humedad. La textura, la materia orgánica, la estructura y la porosidad. Aquí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bien, esta es una relación de aireación. Recuerden, aire y agua están relacionados. Mucha agua es poco aire y mucho aire es poca agua. Tenemos que estar muy pendientes de la cantidad de agua que les aplicamos y las frecuencias. Entonces, por ejemplo, en veranos nosotros podemos hacer 2 aplicaciones de agua semanales o 3, de 2 a 3. En invierno podemos hacer una, podemos ver qué tanto queda el suelo, podemos hacer 2 si ya se está deshidratando mucho. En verano sí podemos hacer 3, podemos hacer hasta 4. Pero evaluamos que se esté manteniendo un suelo no encharcado, sino moderadamente húmedo. Moderadamente húmedo. Siguiente. Listo. Y drenaje. Sabemos que las orquídeas necesitan el drenaje. Nosotros ubicamos sobre la parte inferior, ahora que vamos a hacer la práctica, sobre la parte inferior, bolas de arlita, cortezas de pino. Esta no la tiene porque es una maceta de trasplante inicial, es de etapa inicial, pero la vamos a trasplantar a una matera como esta. Es para que precisamente nosotros generemos más raíz. Una planta que tiene mayor raíz tiene mayor sustento para crecer. Aquí sí vamos a hacer el concepto de drenaje, que es ubicar piedritas o un sustrato de una granulometría mayor que facilite el movimiento del agua y que se drene, no nos genere encharcamiento o pudrición, porque se vaya a quedar sobre la base de la planta. Siguiente. Bien, entonces tenemos un drenaje fuera de la mezcla y uno dentro de la mezcla sobre la parte anterior. Entonces el drenaje dentro de la mezcla es precisamente la mezcla que nosotros hagamos, que no esté muy compacta, y fuera de la mezcla la que ubiquemos sobre la base. Esto es para evitar el encharcamiento. Aquí vemos unas características de diferentes materiales en cuanto a aireación, en cuanto a retención de humedad, que ustedes pueden tener en cuenta. Por eso es que en los viveros los cultivadores utilizan lo que son las perlitas, las vermiculitas, las turbas, las fibras de coco, por esas capacidades de aireación y retención de humedad. Siguiente. Entonces vemos que hay una relación agua-aire, pero también recuerden que como está en un contenedor, tenemos que saber elegir el contenedor. Un contenedor muy bajito genera mayor capacidad de retención de humedad y un contenedor muy alto tiene menor capacidad de retención de humedad, pero aumenta la capacidad de aireación. Que cuando se va drenando, va a mantener más aire ahí. Significa que ya también mucho aire y poca agua los va a ir estancando y se va deshidratando la planta. Es elegir la materia indicada bajo el principio de las raíces de las plantas. Aquí pueden ver 2 ejemplos en las diapositivas. Tienen una hortaliza que necesita mayor niveles de humedad con raíces pequeñas y tienen por el otro lado un contenedor alto, un forestal, donde genera raíces de mayor tamaño y necesitan mayor niveles de aireación. En el caso de las orquídeas, casi estamos en un promedio entre las dos. Estamos en un promedio entre las dos. Entonces, es una materia alta, pero tampoco debe ser tan alta porque las raíces tampoco son tan profundas. Entonces, es una materia mucho más alta que las de porte ornamental de flor pequeña o de las de hortaliza, pero tampoco es un frutal o un forestal. Entonces, es una materia intermedia. Siguiente. No recuerdo si explicaste por qué tenía que ser en plástico. Ya voy. Claro que sí. Bien, aquí vemos entonces la selección de la materia. Entonces, la materia, la mayor parte son epífitas, por ende entonces nosotros, ese grado de epifitismo genera que la raíz sea una de las características más importantes que debemos tener en cuenta para cuidar nuestra orquídea. Claro que sí. Está bueno. Listo. Si usamos una materia. Si usamos una materia de un color opaco,
translúcido, de un solo tono, vamos a evitar ver las raíces. Y nosotros preferiblemente, por el estado de la planta, nos da la información la raíz. Preferiblemente buscamos en la raíz el problema. Las raíces deben ser verdes, por el estado de salud, deben estar sobre un nivel blanquecino. Si son raíces oscuras, negras, cafés, tienen un problema. Entonces, por eso es que usamos materia transparente, para ver el estado de las raíces y por ende también, si hay luz, pueda desarrollar la raíz también un nivel de fotosíntesis. Bien, entonces aquí vemos que nosotros mezclamos un medio base que es corteza de pino, chip de coco, vemos la fibra de coco, la mezclamos con un mejorante nutricional como la perlita, la pómez, la arlita, y ahora la debemos mezclar con un mejorante nutricional, un mejorante de suelo fue el anterior, un mejorante nutricional que es el nuevo, que es el que le empieza a dar la nutrición mineral a la planta, lo que son mayores, menores. ¿Qué podemos usar? Podemos mezclar, siguiente, humus, podemos mezclar carbones por los metales, podemos mezclar, si han escuchado el hueso, el guano, el compost, el mantillo, de forma orgánica, de forma mineral, de forma líquida, y lo pueden hacer también foliar. Siguiente. Entonces aquí vemos la función del nitrógeno, fósforo y potasio, que no son los elementos mayores, los que más se consumen. El nitrógeno es el desarrollo de hojas, el fósforo es el desarrollo de raíces y la vigorosidad, y el potasio es resistencia a plagas y vigorosidad también de tejidos. Bien, siguiente. Estas son unas fuentes químicas y orgánicas. Siempre les recomendaré lo orgánico. Lo químico puede destruir aguas, lo que son fuentes, y puede destruir la microfauna, la mesofauna que se genera con los microorganismos, puede también afectar a la planta directamente con concentraciones muy altas de químicos. En cambio, un orgánico no va a tener el problema, y un orgánico entrega poco a poco también. Siguiente. Listo, entonces estos son los niveles de ppm para cuando nuestra orquídea está germinando, o para clonación, o en crecimiento o en floraciones. Aquí los podemos pasar como de forma rápida, 10, 30 ppm, 30, 50, 50 en 80. Entonces, al medir nosotros evitamos el estrés. Siguiente. Vemos las soluciones, lo que es la solución A, siguiente, B, y estas de aquí las podemos nosotros mezclar, si es porque vamos a generar una nutrición mineral por la planta. Vamos a tener un medio base inerte con un mejorante de suelo inerte, y la nutrición la vamos a enviar por el riego. Entonces, estos son los macronutrientes y micronutrientes de solución A y B que nosotros debemos tener en cuenta, y les dejo abajo los links de las dosis que se deben dar por los litros. Siguiente. Ahí están. Entonces, son las dosis que se deben tener en cuenta. Entonces, para fertilizar debemos tener en cuenta la especie, las etapas, utilizar abonos orgánico-minerales, diluciones para fertilización foliar. Como son hojas tan grandes, se permiten por medio de los poros también hacer recepción, absorción de nutrientes. Evitar la acumulación de sales. El agua de grifo tiene muchas sales, el cloro, el sodio. Bien. Y evitar, como última medida, evitar los excesos. El exceso de temperatura, el exceso de humedad al regar, entre otros. Bien, entonces, ahora vamos al aspecto de control de plagas. Tenemos un medio base, mejorante de suelo, mejorante nutricional, que puede ser corteza de pino, pómez, humus, y ahora nos hace falta control de plagas. Un control de plagas nosotros podemos tener en cuenta lo que es una mezcla con jabón potásico, con un porín de ortiga, con un poquito de bicarbonato, un fungicida o un insecticida mezclado en nuestro suelo, para que facilite que en ese suelo, si hay excesos de humedades, genere hongos, genere bacterias, genere virus, y por ende también, como la planta se impregna
va a ser dificultoso para los insectos y para los hongos desarrollarse en la planta. Entonces vemos que aquí hay una guía de enfermedades. La enfermedad se da por aspectos externos como humedades, temperaturas, no es propiamente de la planta. Se aloja en la planta, pero son factores externos los que generan. Cuando nosotros tenemos humedades muy altas, riesgos excesivos, y no ubicamos a nuestra planta en un lugar soleado para evitar la propagación de ese hongo, sino la ubicamos en un lugar más bien interior, como por ejemplo un baño, es un error. Pues la orquídea en un baño, si nos bañamos, va a generar mayores niveles de humedad, cosa que va a propagar más los hongos. Y no hay forma de deshidratarlos con un factor lumínico, con un sol, con una luz, con algo que genere calor o temperatura. Bien, entonces estos son unos de los más conocidos que se nos dan en nuestras orquídeas o en todos los tipos de planta que nosotros trabajamos. Siguiente, 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 siguiente. Roya, oidio, septoriosis, antracnosis, botritis. ¿Cómo los controlamos? Ya los vamos a ver. Siguiente. Guías de insectos. Entonces los insectos. Araña roja, orugas, mosca blanca, pulgones, entre un sinfín de insectos que llaman la atención estas plantas porque son insectos chupadores también, insectos que se alojan en el en vez de la hoja y van generando colonias, se vuelve la casa, el hospedaje de la planta y que nosotros en un lugar interior no debemos facilitar que eso pase. Ningún insecto, ninguna plaga esté alojada en nuestra planta. Mantenerla lo más limpio posible. Ustedes pueden utilizar vinagre, ajo ají, bicarbonato de sodio, se utiliza en las orquídeas mucho la canela. Como un fungicida, como un insecticida, ya va el jabón potásico, el aceite de neem, la cola de caballo, los extractos naturales de aromáticas como la manzanilla, como la caléndula, también funcionan muy bien como repelentes de insectos. Siguiente. Bien, aquí les dejo una imagen de lo que más se utilizan tratamientos para el control de insectos y de problemas por enfermedades que son hongos. Bien, estos son de los problemas más comunes, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta que cómo se ven, por qué se dan, no solo pudo haber pasado por la planta del ambiente, sino por plantas alrededor, por una mala técnica de cultivo, por no esterilizar nuestros medios, le hacemos jardinería, no nos lavamos las manos, no le aplicamos alcohol a nuestras tijeras, por ahí vienen muchas de esas enfermedades. Puede ser la técnica de cultivo, el ambiente externo, las plantas vecinas, aledañas, el sustrato, puede ser una mala manipulación, entre otros. Entonces, después de que la identifiquemos, pensemos cómo pudo haber llegado esto aquí y arreglemos los métodos, las humedades, las temperaturas, las técnicas, entre otros, para que no nos siga pasando y se dañen nuestros orquídeas. Bien, fórmulas de sustratos. Vamos ahora sí, fórmulas de sustratos según las orquídeas. Entonces, hay diferentes tipos de orquídeas. Las terrestres. Aquí les tengo una fórmula que es 57% corteza de pino, 30% turba, 3% vermiculita, 10% carbón, 2% cola de caballo. MB, medio base, MS, mejorante de suelo, MN, mejorante nutricional y CP, ¿sí? Control de plagas. ¿Recuerdan los 4 que hablábamos? Entonces, para las terrestres, estas son las que se desarrollan sus raíces en suelos, necesitan altas humedades, riegos diarios. Entonces, estas son las que se anclan más, son terrestres, ¿correcto? Siguiente. Esta es una rupícola o litófita, son las que crecen sobre rocas, de la descomposición de materiales en la roca, ellas se alimentan. Entonces, nosotros aquí tenemos un 50% de pomes o perlitas, es decir, la roca la estamos emulando por medio del mineral, medio mejorante de suelo arena, turba rubia, como mejorante de suelo, no como medio, mejorante nutricional, humus o compost y una corteza, un control de plagas en un 2% de aceite de neem.
Si después de que mezclamos, le aplicamos ese tratamiento de control de plagas para protegerlo. Estas son las rupícolas o litófitas. Y ahí en cada uno les voy dejando unos de los ejemplos. Esta es una Laelia rupícola. Esta es una epífita, las orquídeas epífitas, como la Phalaenopsis que tenemos acá, que es parecida a la mariposa, y vemos que el medio base es corteza de pino, chip de coco, arcilla expandida como mejorante de suelo, mejorante nutricional turba rubia, corteza de pino 2%, control de plagas, disculpen, 2% aceite de neem. Podemos como control de plagas el neem, el jabón potásico, la cola de caballo, entre otros. Pueden como medio base poner más corteza de pino, más chip de coco, menos corteza de pino, menos chip de coco. Ustedes van haciendo las pruebas, pero bajo el principio de retención de humedad, de aireación, de lo que hemos investigado nosotros y de lo que es nuestro mundo de los sustratos. Esta es una de las fórmulas de las epífitas, que es el mayor grupo de orquídeas que hay. Esta es una de las fórmulas que nosotros más nos han dado resultados. Aunque al final les vamos a hacer una prueba de qué sustrato hacemos, que es un poco más elaborado, un poco más profesional. Bien, estas son las epífitas, ¿no? Las que se anclan. Estas de aquí son humícolas. Entonces, ácidos húmicos, la descomposición de materia orgánica, son tipo terrestres, son como semiterrestres, ¿sí? Estas contienen clorofila y realizan fotosíntesis. Lo que son las saprófitas, que es de material en descomposición, pero que no desarrollan clorofila y fotosíntesis, son diferentes. Estas son dos diferentes. Un mícolas es más que todo por debajo de la hojarasca de los bosques, lo que se llama el mantillo, la hoja cuando cae, las cortezas cuando se van descomponiendo. Ellas viven en esos medios, se van dando en esos medios, en esas hojarascas. Tenemos de medio base el humus de lombriz. Claro, el humus de lombriz es una fuente de húmicos, lo que es nitrógeno, microelementos, fósforos. Es una fuente orgánica muy buena de húmicos. Medio mejorante nutricional tenemos corteza de pino, turba rubia, mejorante de suelo. Y mejorante nutricional tenemos pomes y perlita. Nuevamente, en este caso, nutrición de pomes o perlita, la pomes y la perlita es inerte, ¿sí? Pero como ella no necesita tanto y el mejorante nutricional era el humus, porque es el abono, el humus se tomó como el medio base y más bien como mejorante nutricional perlita y pomes debería asociarse como un mejorante de suelo. Y aquí vemos que es un ajuají o el neem. Todos los tipos de especies de orquídeas tienen formas de atacar las plagas diferentes. Entonces, identificar el suelo especial y el tratamiento de insecticida y fungicida especial para ellas. Podemos tener un universal que tenga diferentes componentes activos o hacer un mix de diferentes insecticidas para que la plaga no se acostumbre, para que la plaga no se adapte al mismo. Hemos hablado en los anteriores que usamos mucho NIM. Si seguimos con el NIM, puede que no, la plaga se adapte fácil y no hagamos en el tiempo grandes resultados de control, sino necesitamos usar otro para que se vuelva más fuerte y evite adaptabilidad. Bien, otro de los sustratos es para las saprófitas. Aquí vemos que el medio base es 45% humus de lombriz, mejorante de suelo, turba rubia, arena, grava, vermiculita o perlita, y mejorante nutricional, compost, harina de huesos, sangre, control de plagas, micorrizas, jabón potásico. Recuerden que la micorriza no es un controlador de plagas, es un hongo que funciona como un estimulante y genera una simbiosis con la planta que por ende, si la planta está mejor nutricionalmente, va a poder combatir plagas, pero lo tenemos como control de plaga por la asociación como un hongo, solo para eso. Entonces, esta es otra de las fórmulas que nosotros tenemos para las saprófitas. Siguiente. Bien, estas de aquí es otro tipo de grupo que son las parásitas, las que yo les decía que no es en mayor cantidad,
Y tenemos una mezcla que es corteza de pino, turbarrubia, vermiculita, perlita, carbón vegetal y cola de caballo. En estas funciona mucho más la cola de caballo. Y lo mismo, ya saben las convenciones, lo que es medio base, mejorante de suelo, mejorante nutricional y control de plagas. Bien, entonces, esta es la resultante de la conversación y del taller del día de hoy de sustratos, es para llegar a algo como esto. Esta es una fórmula especializada recomendada. Varios van a decir, bueno, ¿dónde, por qué entonces tan elaborada, si es una planta que se puede adaptar tan fácil? Es precisamente para satisfacer todas las necesidades de ella, en aireación, en retención de humedad, en nutrición, en anclaje, en todos los aspectos. Entonces aquí vemos en la fórmula estándar recomendada, que ya la vamos a hacer para trasplantar esta bella Phalaenopsis, es que contiene 45% de corteza de pino, es decir, el medio base mayor es la corteza de pino. Contiene un 15% de chip de coco. De mejorante de suelo contiene un 10% de carbón coque. ¿Sí? Es otro tipo de carbón, aunque podemos, si no conseguimos carbón coque, utilizar un carbón vegetal, que es el que está por acá. Tenemos 8% de turbarrubia, una turbarrubia ácida. No podemos usar una turbarrubia muy alcalina o neutra, sino tenemos que usar una turbarrubia ácida, que vaya en el 4,5 a 5,5. Una perlita, preferiblemente gruesa. Todo esto es para facilitar aireación. Perlitas gruesas. Una arlita gruesa y vermiculita lo más grueso que se pueda conseguir. Como mejorante nutricional tenemos el compost. El compost es muy buena fuente de nitrógeno, fósforo, potasio, molibdeno, calcio, amonio, manganeso, entre otros. Humus de lombriz, que al igual que el compost nos funciona mejor. Control de plagas, aquí ya tenemos micorrizas, ninja, un potásico, y no tenemos como control de plagas el musgo, sino lo pusimos como un opcional, el musgo sphagnum. El musgo sphagnum, precisamente, ya lo voy a sacar de allí, precisamente es un medio, es un sustrato, es un musgo, un material vegetal, el cual nos va a facilitar retención de humedad, esponjosidades y que nuestros cultivos de orquídeas los vemos mucho. Hay es que evitar sobre regar porque el musgo tiene la capacidad de retener mucha agua. Entonces, si consiguen el musgo sphagnum, excelente, y lo pueden mezclar aquí en trozos. Si no lo consiguen, no hay problema, lo pusimos como un opcional. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a hacer y vamos a tener en cuenta. Vamos a dejar ahí la diapositiva en la anterior y vamos a hacer la mezcla de este sustrato. Entonces, ¿me podrías devolver la diapositiva? Gracias. Bien, entonces nos quedamos en esta formulación. Lo que es corteza de pino casi en un 50%. Vamos a preparar acá, en esta matera, tenemos aproximadamente unos 6 litros, 6 a 7 litros. Unos 6 a 7 litros que dicen, pero el litraje es en líquido. No, el litraje puede ser en sólido. El litraje es una medida de volumen. Entonces, ¿cuánto tenemos que hacer de suelos en pesos para estos litrajes? Necesitamos hacer una mezcla que al final nos alcance para estos 7 litros. Entonces conocemos que, por ejemplo, este chip de coco tiene un volumen, esto es 1 kilo, y pueden ver el volumen. Solo con esta la llenaríamos. Entonces 1 kilo tiene aproximadamente unos 10 litros. ¿Sí? Solo 1 kilo, 10 a 12 litros. Entonces necesitamos proporcionar los materiales bajo esta fórmula para que nos pueda caber acá. Si igual nos sobra, no hay problema. Nos alcanzarán para el sinfín de orquídeas que tengamos en casa o plantas que puedan funcionar este sustrato, como lo son los anturios, las bromelias, entre otros. Entonces, vamos a hacer el sustrato. Nos dice que es 45% de corteza de pino. Entonces, esta es la corteza de pino.
Aquí pueden observar los trozos. Deben ser trozos aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Hay orquídeas donde ustedes pueden sembrarlas en trozos más grandes, pero más pequeños va a usarse no tanto para epífitas, sino para humícolas, para rupícolas o para saprófitas. Esta granulometría la pueden usar también para epífitas, pero sabiendo que entonces el medio grueso debe ser otro, como por ejemplo la arlita. Y este se va a usar en menor proporción, si es pequeño. Pero vean el estándar de la corteza de pino que vamos a utilizar nosotros. Este es el estándar. Ese es el estándar que se va a utilizar para sembrar nuestras orquídeas. Entonces, 50%. Aquí podemos hacer al ojo aproximadamente, ¿sí? Podemos darnos cuenta que prácticamente el paquete nos va a llenar la maceta. Entonces, vamos a tomar, este es 1 kilo, vamos a tomar 500 gramos. Vamos a hacer la medición. ¿Cuánto pesa el recipiente? 80, correcto. Entonces, ya la quité. Aquí nos debería dar 500 gramos. 340, 400, 410, sigue. Aquí se nos salió un poquito, no hay problema, ya lo recogemos. Aquí nos dio 510, vamos a quitarle un poco, 500. Perfecto. Entonces ya tenemos 500. Nuestro medio base para la orquídea. Vamos a dejarlo por acá, donde vamos a hacer la mezcla. Y vamos a recoger, ¿sí? Vamos a recoger el exceso. Volvemos a calibrar un poquito. Perfecto. Tenemos en la diapositiva también, tomamos el 50%, ¿correcto? Empezando desde ahí. Y vamos a entonces, como le agregamos 5% más para facilitar la mezcla en tiempos y el video, entonces vamos a poner un 10% de chip de coco. Entonces, el 10% de chip de coco. Esto aproximadamente tiene 7 litros. El 10% de 7 litros es 0,7, casi 1 litro, menos de 1 litro. Y si esto pesa 1 kilo y son 12 litros, ¿cuánto necesitaríamos? Pues necesitaríamos aproximadamente unos 70 a 80 gramos. No necesitamos mucho más. Pues vamos a tomar este recipiente, 105, lo ponemos en ceros, y un 10% vamos a tomar lo que son unos 80 gramos nomás. Entonces 40, aunque aquí ya nos está dando muy buen volumen, ¿correcto? No importa si nos va a sobrar. 40, 65, 80. Este es 80. Listo. Prácticamente con este y en la corteza de pino hacemos los llenados, porque los otros son en menor proporción. Aquí vemos que tenemos con solo este material lleno a una capacidad casi del 60%. Le podemos retirar un poquito, ¿sí? Porque tenemos mayor cantidad de corteza de pino. Pues aquí ya lo tenemos. Perfecto. Listo. Vamos a dejarlo por acá. Dejemos a nuestra orquídea acá un segundo. ¿Listo? Bien. Ahora, acá vamos a desarrollar la mezcla de nuestros sustratos. En esta bandeja. Aquí ya pusimos nuestro corteza de pino. Ahora va nuestro chip de coco. Listo. Vamos a mezclarlo muy bien con una palita. La granulometría del chip de coco quedó más grueso, que nos va a gustar mucho más.
porque va a quedar más aireado. Perfecto. Ya tenemos el medio base. ¿La orquídea podría vivir aquí? Sí, no tienen problema. Pero recuerden que la orquídea no solo es el medio base, sino el mejorante de suelo, el mejorante nutricional. Aquí lo hacemos, podemos del chip de coco volverlo un trozo un poco más pequeño, así. Este es un chip de coco ideal. Hay unos más pequeños, pero lo ideal es así. Para que en estos espacios la raíz de la orquídea se pueda anclar, se pueda mover. Bien, ahora vamos a el mejorante de suelo. Entonces, el mejorante de suelo nos dice carbón coque en un 10%. Si son unos 7 litros, es 0,7. Vamos a usar un carbón vegetal, que es el que está acá, en una proporción pequeña. Entonces, estos trozos no nos van a funcionar. Son trozos muy grandes. ¿Qué tipo de trozos nosotros vamos a utilizar? Trozos, por ejemplo, así. Este tipo de trozos sí nos funcionan. Entonces, un 10% es muy poco para 7 litros. Vamos a poner aquí en 0. Vamos a ponerla en proporción, prácticamente nos daría unos 30 gramos. No es más, unos 30 gramos. ¿Qué hace el carbón? El carbón va a limpiar el agua. Mira, aquí ya nos dio aproximadamente 115. ¿Ven la densidad? Perdón. Ya. 15. ¿Listo? 30. Entonces vamos a ponerla más o menos 30 gramos, es algo así. Podemos utilizar un poco más, pero con eso, para una planta es suficiente. No necesitamos mucho más. Aquí está. Este es el carbón. Utilizamos aproximadamente 30 o 40 gramos. En sus casas, en sus oficinas, van a entender que si lo hacen con calculadora, previamente lo tienen calculado, va a quedar mucho más exacto y más fácil. Pero este es un supuesto. Ya ustedes sacan el volumen total de la maceta y lo multiplican por las proporciones que ustedes tienen. Siguiente, tenemos entonces, ya tenemos ubicado el carbón coque, en este caso usamos el vegetal. Ahora vamos con lo que es la turba del 8%, que es más o menos los mismos 30 gramos, y perlita, que será como unos 20 gramos, ¿sí? Entre perlita y arlita. Entonces, vamos a tomar la turba rubia. Y vamos a mezclarlo. La turba rubia nos va a facilitar precisamente esa retención de humedad. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? Ubicamos en ceros y podemos entre unos 60 gramos, 70 gramos. Aquí, a ojo de lo que nosotros vamos a usar, sabemos que esto va a facilitar esponjosidad a nuestro suelo. Esta es la turba rubia. Las turbas vienen de turberas, de humedales, y son materiales que ecológicamente tienen que estar certificados para su extracción. Entonces vamos aquí a hacer la mezcla. Esta es la turba rubia. Entonces se vuelve un sancocho que va a facilitar emular el hábitat de la orquídea. Bien, dijimos entonces ahora que son 30 o 40 gramos de perlita y de arlita. Vamos a ubicar acá unos 30 o 40 gramos de perlita o arlita. Esta es la perlita. Entonces ven que la perlita tiene una característica de color blancuzca, diferente a la pómez, que es sobre todo grisácea. Esta es la perlita. Estas bolitas, estas piedritas nos van a facilitar abrir más los poros. Entonces utilizamos para esta planta, por experiencia sabemos son unos 30 a 40 gramos
Aquí ya nos pasamos a unos 50 gramos y aún así nos queda muy bien. Entonces, vamos a ponerla a unos 40 gramos. Ahí está. Esta es la cantidad que nosotros usamos, unos 40 gramos. Y esto vamos a aplicar. Este suelo ya nos está tomando forma, está aireado. Ahora, vamos a usar una proporción similar de arlita. La arlita es un cerámico, pero al ponerse en una cocción con hierro, quedó mucho más duro. Vean la característica de la arlita. ¿Sí? Este es en 0, tenemos que reducir el valor del envase. Ahora sí, 30. Este pudo haber sido el medio base, pero por facilidad nosotros lo pusimos como un mejorante de suelo por motivo de que no es tan fácil de conseguir o por su valor. Entonces, por eso utilizamos más la corteza de pino y el chip. Y ahora vamos a mezclar arlita. Tengan en cuenta que cuando hablamos de drenaje, nosotros dijimos que íbamos a poner también la arlita en la parte de abajo. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos la arlita mezclada con el carbón, la corteza de pino, el chip de coco y la perlita. Estamos haciéndole el hábitat radicular a la planta. Entonces, aquí quedó muy bien mezclado. ¿Sí? Si ustedes van a mezclar con las manos, recuerden siempre usar alcohol. Siempre usar alcohol para desinfectarse. Desinfectar todo con bicarbonato de calcio. Entonces, esto es para desinfectar un poco el medio. Siempre es importante saber que igual de empresas nos van a garantizar que no venga infectado, pero si nosotros lo hacemos preventivamente, vamos más a la segura. Entonces, ese es un fungicida, ¿sí? Y un desinfectante casero que nosotros hacemos también con canela, con ortiga, para precisamente eliminar microorganismos. Ahora vamos a el mejorante nutricional. Entonces ya tenemos la arlita, bueno, la vermiculita. En este momento no la vamos a omitir porque es una proporción muy bajita. Pero imaginémonos que la añadimos. 50% de compost, 5% de compost y 5% de humus. Vamos a agregar más bien solo el humus y a un 10%. Entonces, ¿cuánto de humus sería a un 10%? El humus de lombriz, recuerden que es la materia orgánica, el que poco a poco se va a ir descomponiendo. Elegir un muy buen humus, un humus fino. Entonces, aproximadamente ¿cuánto nos da? Lo deberíamos usar en unos 80 a 90 gramos. Aquí está, 90 gramos. Esta es la cantidad de humus que nosotros necesitamos. Con esta ya nosotros podemos mantenerle una nutrición ideal para las primeras etapas. ¿Cada cuánto tienes que añadirle el humus de nuevo? El humus, según la planta, ¿sí? Y para el crecimiento la aplicas por lo menos cada 15 días. Si es un fertilizante para floración, recuerden, el humus es más para crecimiento. Para floración es más recomendable un fertilizante líquido. Un fertilizante líquido porque tiene más rápida la absorción hacia las raíces. Pero el fertilizante líquido se lo pongo a las hojas. A las raíces o puede ser foliar. Es un fertilizante líquido, pero foliar o líquido edáfico, que es para el suelo. O sea, hay que tener en cuenta eso cuando se compra el fertilizante, de cuál es su uso, si se va a aplicar a raíz o a hoja. Correcto. En la flor nunca se debe aplicar. En la flor nunca deben aplicar. La flor es un resultante de la reproducción de la planta, pero no tiene que ver con el desarrollo de la misma por tejidos, tallos, etc. Aplican entonces, si es un fertilizante al suelo foliar,
en las cantidades recomendadas por un ingeniero o por un asesor que les esté vendiendo el producto y que les diga para orquídea. Porque ustedes muchas veces para facilitarle a la planta más nutrientes le aplican todo sin diluirlo a las concentraciones que recomiendan y por lo general siempre van a estar sobrefertilizando las plantas, que es quemarle las hojas sobre los lados por exceso de nutrientes. Una orquídea con mucho nitrógeno es también, puede estar susceptible a plagas. Bien, entonces un sustrato nos está quedando así, así nos está quedando un sustrato. Lo vemos que está abierto, que está ¿El carbón suelto. lo podríamos picar más si queremos? Correcto, se puede picar más, sí se puede picar más. Pero como estas son orquídeas epífitas, nosotros decidimos tomar carbones con mayor durabilidad, más gruesos, para que poco a poco con el contacto del agua vayan soltando, se vayan descomponiendo y se van ellos mismos trozando, partiendo, descomponiéndose. O sea que lo que asegura el carbón es que esa nutrición va a ser permanente a medida que se va haciendo el riego, que tampoco es excesivo, por decirlo. Correcto. Y la planta entonces siempre se va a mantener con sus nutrientes, con los nutrientes que el carbón le va a dar. Sí, el carbón nos da sobre todo metales. Entonces, con el contacto con el agua va a ir soltando metales que son para la nutrición de la planta. También, ¿la arlita también? La arlita es inerte. Sobre todo lo que nos ayuda es absorber el nutriente y no soltarlo. ¿Sí? La arlita es más de absorber, el carbón es más de ir soltando. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos así nuestra mezcla. Así está quedando nuestra mezcla. Si tuviera, tú estabas ahí poniendo que también se podía usar el humus de lombriz, bueno, y el compost. El compost. Lo que hicimos fue aumentar la proporción del humus de lombriz, por lo que también nos funciona parecido al compost. Pero el compost lo podíamos haber agregado como la vermiculita, pero lo dejamos sin, solo ideal, sin agregarlo. Y ahora, micorrizas, neem, jabón potásico. En el insecticida que nosotros tenemos, manejamos allí neem y jabón potásico, que fue el que al final nosotros le rociamos. Entonces, este es un preventivo para el suelo, recuerden, o para la planta. Entonces, ustedes se lo aplican a la planta de forma foliar. Dame un segundo. Sí, se tapone un poco, ya lo vamos a destapar. Listo. Entonces, se lo aplicamos al suelo para prevenirle microorganismos, plagas, y se lo aplicamos a las plantas. Bien, entonces ya a grandes rasgos lo tendríamos listo el sustrato. ¿Qué vamos a hacer? Pues recuerdan la parte del drenaje, tenemos un drenaje dentro de la mezcla y uno fuera de la mezcla. Entonces vamos a tener un material, un mineral acá, que no se descomponga y que se apriete, ¿sí? Un orgánico acá, se descompondría, un mineral no. Vamos a ponerle una arlita sobre la base, necesitaremos 1 o 2 centímetros máximo. ¿Sí? Listo. Bien, perfecto. Entonces, esta es la arlita, no necesitamos pesar, necesitamos calcular aproximadamente. Que cubra el fondo. Sí, que cubra el fondo. Así, así lo podemos tener en cuenta. O podemos aplicar un poco más. Con que ustedes lo tengan así, está perfecto. Que no se vea el fondo de la maceta. Bien. Y ahora vamos a hacer llenado. Entonces, para trasplantar esta bella Phalaenopsis, ¿qué necesitamos? Entonces, necesitamos primero, ¿por qué las debemos trasplantar? No las trasplanten tan seguidos, porque les dañan la adaptación. Trasplántelas cuando ustedes noten que las raíces están muy por fuera, que la planta está muy robusta y la matera es muy pequeña. En este caso ya la podemos trasplantar. Entonces, ¿cómo la trasplanta? Pues vamos a tomar a la planta desde acá, en esta posición, ¿sí? Esta es una vara tutor del tallo floral, pero la planta siempre la vamos a tomar de acá, como si la engancháramos. Vamos a ir soltándole el suelo
y ella misma va a ir saliendo solita. ¿Bien? Pues así, ella misma va a ir saliendo solita. Se va descompactando el bloque y va saliendo. Pues ya la desapretamos. Vamos ahora, entonces primero a hacer el llenado. Vamos a llenar hasta la mitad de nuestro sustrato. Vamos a mezclarlo muy bien y hacemos llenado hasta la mitad. Hasta aquí está bien. Hacemos el orificio, un hueco ideal. Podemos llenar hacia los lados. Eso no muchos finos, recuerden, para no ir a taponar. Pues solo la turba nos ayuda a nutrición. ¿Sí? Pues aquí ya tenemos el orificio preparado para que entre el bloque de nuestra planta. Entonces, ¿hasta dónde la dejamos? Lo que es las hojas, ¿sí? Estas hojas monocotiledonas que van, y estos son los pseudobulbos, la trasplantamos hasta donde se empiezan a ver las raíces, que son esos pseudobulbos. Hasta ahí la trasplantamos. Entonces, vamos a retirar este tutor, está con un amarre plástico, vamos a retirarlo por acá. Perfecto. ¿Sí? Entonces aquí lo retiramos. Aquí hay otro amarre plástico. Listo, ya acá así. Y este ya acá. Exactamente. Entonces son amarres plásticos que tutoran la flor. Que no la van a dejar que se pandee, que el viento no la mueva mucho, que se inestabilice, sino la van a mantener firme. Aquí está. Listo. Casi, ya falta poquito. Es el break para que hagan en casa. Ya pueden tomarse un café. Mientras nos hace falta el último amarre. Listo. Aquí ya quedó. Aquí ya quedó. Entonces, este tutor ya lo podemos retirar. Este es un tutor, un palito de madera. Ahora, como nosotros dijimos, tomamos así a nuestra orquídea, la entrelazamos hasta que estamos estables, la descompactamos y aquí nos debería ir saliendo poco a poco. Tiene que ser suave, movimientos suaves, no movimientos tan bruscos. Pues ella está enraizada, tengan cuidado esto que está pasando. Esto siempre va a pasar. Entonces, esta es una raíz viejita. Ustedes la pueden ir retirando, esterilicen muy bien las herramientas, esterilicen, este ya está previamente esterilizado, esterilicen las herramientas. Esta que es una raíz vieja, la pueden cortar, ¿correcto? Listo. Esta de acá las podrían también cortar, son raíces viejas. Acá necesitamos reacomodar las raíces para sacar la planta. Entonces, vamos a soltarla, se vio fácil. Esta es una raíz más compleja. Entonces tenemos que ir sacándola, dejándola libre y que ella misma se reoriente. Esta raíz la vamos a ir moviendo. Listo. Lo que hicimos fue moverla hacia un lado. Estas de las que primero tienen que salir. Pues vamos a ir moviendo, vamos a que vaya cediendo un poco, tengan mucho cuidado. Igual, la paciencia hace grandes sabios, vayan haciendo poco a poco. Aquí vamos metiendo ya una raíz, listo. Vamos sacándolas y vamos metiendo poco a poco las raíces. Esta de aquí, listo. Sí, en últimas podemos romper la máquina. En últimas, porque vemos que ya está muy estrecho. Entonces, rompamos acá, listo. Aquí va a salir esta raíz de acá. Vamos a romper un poco más arriba para que nos salga la más gordita. Exactamente.
Y ya tenemos mucho mejor. Vamos a romper la parte de abajo. Esta de acá. Listo. Entonces, ahí ya para que esta raíz pueda salir por acá y se pueda liberar. Listo. Entonces va a ir saliendo poco a poco. Nos hace falta una raíz para liberar, que es esta de acá. Ya la veo. Listo. Esta de aquí, esta raíz está cogida de este material. Listo. Esta materia, muchas se pueden volver a utilizar. Esta ya cumplió su ciclo. Pues vamos a ver si ya va saliendo. Perfecto. Solo nos hace falta sacar una raíz porque dos ya salió. Es la de acá. Esta raíz de acá. Pues vamos a romperle la materia. Vamos a romperle la materia. Perfecto. Listo, para que nos la pueda liberar. Ahora sí, ella va a ir subiendo poco a poco. Va a ir subiendo, ya está saliendo, ya está saliendo. Solo nos hace falta esta de acá. ¿Listo? Está muy cogida. ¿Sí la notan? Vamos a hacerle otro corte acá. Tengamos mucho cuidado con las raíces. Si la vemos vieja, no importa que la cortemos, pero si la vemos nueva, tengamos mucho cuidado. Listo. Estas son raicillas nuevas, ¿sí las ven? Son raicillas nuevas. Por el color se sabe si son nuevas o viejas. Correcto. ¿Listo? Ya nos salió. La salvamos, la salvamos, la salvamos y esta la cortamos. Fue una operación exitosa, compleja pero exitosa. ¿Y ven cómo tiene el anclaje? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya le tenemos listo el sustrato. Una pregunta. Claro. Hay personas que dicen, no, entonces le voy a sacar ese sustrato viejo y empiezan entonces a soltar A esas soltarlo. raíces. ¿Está Se bien puede, hacerlo pero o la mejor estresan no? mucho, sí, porque ella ya está anclada a algo. Esa es su casita. Esta es su casita. Entonces, al nosotros, tras quitarle, desvanecerle, desbastarle más de ese sustrato, lo que va a hacer es estresarse, desestabilizarse. Es mejor que no lo hagamos. Bien, ahora vamos a calcular el orificio. Yo considero que ahora sí, aquí está bien. ¿Va? Y vamos a ver, todas las plantas tienen un frente. Para mí, este es el frente. Entonces, vamos a ir insertándola poco a poco. Esta planta necesita otro poco más de bloque. Otro poco más de bloque. De espacio para que pueda entrar. Listo. Ahora sí, yo considero que ya casi listo. Ahí se puede ir sentando, pero para que ustedes tengan en cuenta, este borde debe quedar acá, para que esté muy bien ubicado. O sea, el borde de la materia debe ir donde está la primera hoja. La primera hoja, correcto. Listo. Aquí está, ya hicimos. Cuidado con la rulita que está debajo, no la hemos tocado. Listo. Ahora sí, ya se puede ubicar. Entonces vamos a hacer llenados con mucho cuidado. Vayan haciendo llenados, pónganle trozos grandes cerca de las raíces, precisamente para que ella, lo primero que se encuentre es un trozo grande donde se pueda anclar. Entonces vamos con los trozos grandes cerca a las raíces. Lo más grande que se pueda cerca a las raíces. Bien. Y le van dando, lo van apretando un poco. El suelo no se debe apretar, pero como ya está tan poroso y aireado, no hay problema. Y lo que hacemos es para que no nos haga vaivén, no nos baile tanto. Juan, pregunta, esta que tienes aquí, las micorrizas, ¿en qué momento se le...? Las micorrizas se aplican en el trasplante, se aplican en el sustrato, se pueden aplicar en el agua y no hay problema. ¿Sí? En eso, sobre todo en el trasplante, que quede cerca de la raíz. Pero, por ejemplo, en este caso,
las raíces están muy por fuera. Entonces, donde tú la quieras aplicar, no hay problema. ¿Qué tanta presión se le debe hacer a ese sustrato para compactarlo? ¿O No, es dejarlo más bien no mucha, suave? pero tú lo que haces es esto, para que precisamente se vayan reacomodando Las las partes partículas. pequeñas vayan al Correcto. fondo. Sí, se vayan reacomodando, vas a ver el crecimiento que va a tener esta planta desde ahora y no quedó tan grueso, pero no es un sustrato fino. Pues, véanla cómo va a quedar. Pues, aquí ustedes la pueden ir orientando un poco Y le ponemos de nuevo el tutor. y le ponemos de nuevo el tutor para que guíe las nuevas varas florales. ¿Cómo se pone el tutor para que no vaya a romper ninguna raíz? Es buena pregunta. El tutor lo ponemos a los bordes, donde nos vamos pegados. Sí, porque ya en el centro pusimos la mata. Correcto, donde nos vamos pegados por la matera. Entonces, mucho cuidado, vamos viendo que no estemos tocando nada que sea de la raíz, sino solo sustratos, panteamos y ya quedó el tutor ubicado. Entonces, el tutor nos puede servir para la vara y para la planta también, reacomodarla. En este caso, la planta ya quedó anclada. Sí, ¿cuándo saben que ustedes ya la anclaron bien? Cuando le intentan sacar aquí y ya está. Genera una resistencia. Una resistencia, que es una capacidad de sujeción. Ya no se les va a salir. Ahí ya está perfecta. Listo, entonces el tutor es para la nueva vara. Esta vara le están saliendo. Está ¿En saliendo. esa o a esta le ponen? Esta de aquí la podemos ubicar. Creo que tengo otra vara, pero no. Mejor ubiquemos a esta porque esta igual, mira que tiene un punto de crecimiento nuevo. Pero realmente porque está más cerca de esta vara. esta está mejor. Entonces, esto es un amarre plástico. No es antinatural amarrarla, inclusive la planta se los va a agradecer porque le no es le más pesa. fácil, no le pesa tanto, correcto, sí. Y le es más fácil a ella no preocuparse por anclar, sino preocuparse por desarrollar sus flores. Ya, así nos quedó. Muchos botones. Correcto. Entonces, ustedes pueden llenar la parte de arriba al gusto de ustedes con material grueso. Si quieren utilizar piedras decorativas, recuerden que no suelten nada, pues le hacen la consulta que no vayan a al estar vendedor. pintadas con alguna base que tenga plomo. Correcto. O algún químico que pueda soltar. Lo mejor es dejarla natural, ¿no? También. Dejarla natural. O en últimas, arriba le podríamos poner gravilla o piedra más pequeña. Nos va a estar aumentando el peso. Y es mira mejor que no dejarla así. esto natural. pesa nada. ¿Cuánto quedó pesando? ¿A cuánto quedó pesando? Listo, vamos a hacer. Nos quedó pesando 1 kilo. 1 kilo. Si le quitamos la matera, es casi 1 kilo. Sí, los 40 gramos. 1 kilo como tal. 1 kilo para esta densidad, 1 kilo 7 litros, es un sustrato muy liviano, muy, muy liviano. Y vean el nuevo crecimiento de hojas. Entonces, para que ustedes lo final terminen, es hidratar el suelo. Hay consejos, ¿Se hidrata inmediatamente después de pero tener muy las patas, poquito. o mejor dejamos? La podemos dejar así. Si ustedes tuvieron un poquito de hidratación en el humus, en la turba, pero es mejor siempre hidratar y con eso aprovechan la hidratación y hacen la limpieza de todo. Si esto se me ensució un poquito, el polvillo, la arenilla, entonces la vamos limpiando. Con un atomizador. Con un atomizador. ¿Listo? Pero entonces, para que la planta ancle, es mejor dejarla en un lugar húmedo, baja la temperatura y no esté completamente expuesta al sol. Ahí la planta ya va a buscar, al sol. Exacto, la humedad ella misma va, ya estoy en un nuevo lugar, va a establecer con las raíces, salir un poco más a flote, buscar por medio de la retención de humedad, la absorción, la fuente de su sustento. Entonces, ¿qué tanto recomiendas poner los platos que ponen abajo con agua? ¿Hay que ponerlo o mejor no para que evite...? Es mejor no ponerlos. En este tipo de plantas mejor nosotros no lo hacemos. La podemos poner en una bandeja, pero que el agua va libre si es el agua de drenaje y después se evapora. Porque muchas veces hidratamos y queda el agua emposada aquí abajo y nuevamente vamos a la pudrición de raíces. Entonces, así ya nos quedó
lista nuestra orquídea. Y vemos que aquí hay puntos de crecimiento de raíz nuevo, pseudobulbos. Este es otro, míralo, el que está aquí creciendo. Esos no hay que cortárselos, se les deja. No hay que cortárselos, se les deja ahí. Se los cortan hasta cuando vean que el pseudobulbo se marchita. Bueno, y para terminar, una pregunta. ¿Cómo Claro. esta tiene ya seca esta vara, este pedacito de la vara? ¿Cómo lo quitas? Este O sea, pedacito, sí. Con una tijera, Esta, por ejemplo, obviamente, ya está esterilizada. vencida, esterilizada. Entonces, aquí nosotros tenemos la tijera, ya no está esterilizada, No, esterilizada. entonces la vamos a esterilizar. ¿Con qué ustedes pueden esterilizar? Con canela. ¿Qué van a acabar? Microorganismos. Entonces, con canela, con ortiga, con bicarbonato de sodio, agua oxigenada, y hacen el corte recto. No lo vayan a hacer en transversal, háganlo recto. ¿Listo? Hay que aplicarle algo en donde se hizo el corte El para cicatrizante. Sí, necesitan cicatrizarla para que ella no considere, la herida no está cerrada del todo, no considere que tiene que enviar energía acá, sino que la envíe aquí, por ejemplo, que es un nuevo punto de crecimiento. Entonces vamos a usar el cicatrizante que está aquí. mejorar. Un cicatrizante también nos funciona como un bicarbonato de sodio. Este de acá es jabón potásico. Vamos a... Y también porque el cicatrizante necesita cerrar esa herida para que no tampoco lo afecte algún virus. Correcto, no sea susceptible a plagas. Listo. Aquí nosotros le podemos aplicar también, ¿sí? Para la limpieza del sustrato, si quedó un poquito de sustrato. Y la limpiamos con una servilleta. A ver. Si se muere alguna hoja, ¿es recomendable quitársela o se deja? Se puede, las hojas se tienen que renovar, pero entonces que no sean las de arriba, Porque sino son que las que sean... van saliendo siempre hacia arriba. Correcto. Si se muere una hoja de arriba, tiene un problema la planta. Si es una hoja de las viejas, ya Es pues natural que es ya se natural, murió, es sí. natural. Acá ustedes la pueden ir limpiando con una servilleta, la pueden dejar a sol directo, un momentico para que deshidrate, no queme, ¿sí? Un poquito, deshidrate un poco y la ponen en un lugar con buena luminosidad. Y listo. No necesita nada más. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por este curso tan completo de sustrato de orquídeas, un sustrato especializado. También ustedes realizan ya unas premezclas que puede la gente comprar en su tienda Claro que sí. si están interesados. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y darnos este curso de sustrato para orquídeas. Nos vemos entonces en otra oportunidad. ¿Tienes algo más que quisieras? Sí, de la presentación tengo una conclusión final. Vale, entonces, Nosotros somos locos por los suelos, somos apasionados, nos gusta experimentar suelos, emular ecosistemas, hábitats. Trabajamos en Bioespacio. Bioespacio es una empresa que lleva ya aproximadamente 8 años trabajando lo que son temas de insumos agrícolas, 5 años con sustratos y 10 años globales. En sustratos tenemos mezclas para hongos, orquídeas, cactus, suculentas, carnívoras, ornamentales de todo tipo, florales, por componentes o por mezclas. Y tendremos en octubre nuestro curso de plantas carnívoras. Correcto, tenemos Para uno los de niños. plantas carnívoras para niños. Es una introducción muy bonita que no se había hecho de una forma tan dinámica, que esperamos les guste y estén en octubre muy conectados. Tienen que estar preparados, sí. Bien, entonces las damos conclusiones son, si ustedes tienen un sustrato, reducen la labor de cultivo, reducen hidratar menos, dejar de airear. ¿Qué hacen las señoras, las mamás cuando un suelo está muy apretado? Estar paliando, picándolo, estar moviéndolo, y eso con un sustrato así les reduce la labor de cultivo muchísimo, en todos los aspectos. Precisamente al mezclar garantizamos mejor solución de necesidades. Tratamientos fitosanitarios preventivos. Entonces recuerden, todo lo que le pase a nuestras orquídeas o a nuestras plantas es mejor solventarlo previniéndolo antes de que pase. El azufre, el bicarbonato de sodio, la ortiga, la canela, la caléndula,
lo que es la cola de caballo, el NIM, todos estos son tratamientos preventivos que cuando la plaga ya está muy establecida, si lo vamos a tener en cuenta para correctivo, puede que ya no nos funcione, pero como preventivo son muy efectivos. Lo otro es potencializar nuestras orquídeas. El sustrato que nosotros desarrollamos nos va a servir para que no solo viva, sino ella se sienta en casa, como un hábitat, que pueda crecer ella bajo las características de su territorio nativo, de su territorio propio. Al hacer estas tres características, pues vamos a tener mayor rendimiento, mayor productividad, reducción de agua, ahorro en aguas, mejoramiento en controles de plagas. No vamos a tener que gastar en sistemas muy complejos de controles de clima, de controles de suelo, etcétera. No, con el sustrato mismo, nosotros hicimos que la planta se sintiera como en casa y nos va a generar mayor productividad. Esa es la conclusión. La otra final es que nosotros podemos, desarrollar un sustrato de cultivo sin importar los componentes, solo conociendo sus propiedades. ¿Recuerdan cuando hablábamos de morfología, taxonomía, conocer la planta, de dónde viene? Si sabemos esas características, podemos tomar miles de sustratos de cultivo para desarrollarla y potencializarla y hacer un proyecto. Entonces, esa es la conclusión final. Espero que les haya agradado, espero haber sido un poco más coloquial, menos técnico. Me disculpan los problemas técnicos, tal vez de la señal, la rapidez, pero queríamos abarcar y subir la bandera con el jardín botánico para que fuera un tema completamente nuevo, completamente llamativo. Y eso somos nosotros, pues les damos la bienvenida siempre a Bioespacio, que somos muy fuertes y somos pioneros en sustratos. Espero que les haya gustado, aprendan mucho, si quedan vivos y lo pueden repetir para datos, anótenlo. Muchísimas gracias. Claro, seguro. Bioespacio como Bio 3 Espacio. Bio 3 Espacio. Así es como estamos nosotros. Muchas gracias. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias a todos también los que se conectaron a esta hora, a este curso de sustratos para orquídeas. En el mes de las orquídeas, este es un evento programado por la Agenda Académica del Jardín Botánico. Gracias a todos quienes se conectaron a esta hora, a este evento del Jardín Botánico, preparado por la Agenda Académica, que hace parte de la programación mensual, o esta vez en septiembre, mes de las orquídeas. Los dejamos entonces hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias Juan Camilo. Gracias. Sí.